Buenas noches, bienvenidos al programa que semanalmente les llevamos a todos ustedes del Partido Andalucista Marbella-San Pedro. Esta semana está con nosotros Enrique Piñero. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Estaba un poquito en blanco, pero ya estoy recuperado. Muy bien. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Pepe. Está también con nosotros José Antonio Iranzo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a tratar... lógicamente el espacio lo vamos a dedicar una buena parte al tema de las elecciones, pero hay otros temas que es de interés llevárselo a todos ustedes. Enrique Piñero es concejal en el Ayuntamiento de Marbella y precisamente prepara para este próximo pleno ordinario una moción que tiene interés, una moción relacionada con los comedores escolares. Esta moción, Enrique, tiene un interés social importante. Se presenta al próximo pleno y tendrá que pasar la criba, digo yo, siempre digo el tema de las comisiones informativas. Primero vamos a explicar el contenido de la moción, Enrique. Bien, pues sí, como tú bien has dicho, tendrá que pasar la criba. El contenido de la moción está basado en el problema actual que está padeciendo el país en general, donde la crisis económica, financiera y social está creando un aumento de la pobreza y de exclusión social y sobre todo está afectando mucho a los niños y niñas de este país, y Marbella no pasa inadvertido también hay muchas personas que desafortunadamente pues están atravesando este problema. Decir que los últimos informes de Save the Children son casi 27 millones de niños y niñas que corren el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social en el mundo, y en España hay un número bastante importante. ¿Y en Marbella padecemos ese tema? Sí, en Marbella desafortunadamente, a pesar de que... Con todo el nombre que tenemos y todo lo que presumimos de ser una gran ciudad. Somos una gran ciudad, somos una ciudad bastante solidaria, pero lo que es evidente que la solidaridad va en función de la capacidad de cada persona en poder aportar recursos de los que no necesite para su economía familiar, y con las cifras de paros tan importantes que hay, pues cada vez son menos las personas que pueden disponer de una parte de sus ingresos para poder colaborar con estas causas. Es más, tengo noticias de que Cruz Roja no puede atender ya la demanda de personas que van en busca de alimento, que es insuficiente el alimento que recoge. También tengo noticias de que el banco de alimentos está bajo mínimo, desafortunadamente. Desde aquí hace un llamamiento, un pequeño esfuerzo más a todos los que podamos aportar de alguna manera, bien al Banco de Alimentos, bien a la Cruz Roja, para que pueda llegar a estas personas que tienen todo este problema. Sí, que salga a flote esa solidaridad necesaria para atender a gente con problemas, a un sector desfavorecido. Sí, bueno, yo no pongo en duda la solidaridad del pueblo de Marbella, no la pongo en duda, porque realmente, como he dicho antes, somos un pueblo bastante solidario y cada vez que se necesita algo, todos los vecinos y vecinas de este pueblo colaboran en la medida de lo que pueden. Pero lo que sí es cierto que actualmente hay muchos niños y niñas que pueden tener una alimentación básica dentro de los comedores escolares, que les garantiza que al menos los días de la semana que tienen colegio tienen la comida en los comedores escolares. Pero ahora nos presentamos que estamos cerca de la finalización de los cursos, y entonces ¿qué va a ocurrir con estos niños que ahora mismo más o menos tienen su comida asegurada los días que van al colegio? Entonces la propuesta mía está basada en que de alguna forma, en la medida en que podamos desde el ayuntamiento y con el apoyo de toda la corporación, es buscar los mecanismos disponibles y dirigirnos a quien proceda para intentar que estos comedores escolares permanezcan abiertos los 365 días del año. Esa es la filosofía de la moción, mantener en tiempo no escolar esos comedores que son tan importantes, sí para la educación, pero no para lo que es el tema del poder comer todos los días, ni más ni menos. Hombre, es que estamos hablando de niños.
Es muy importante que la nutrición de los niños sea la adecuada para un desarrollo adecuado. Si estos niños no se alimentan adecuadamente, pues corren un riesgo de desnutrición que les llevaría a una falta de concentración en los estudios y muchísimas cosas más. Entonces, la moción va orientada a ver si de algún modo podemos conseguir la concienciación general de que estos comedores escolares permanezcan abiertos los 365 días del año, al menos hasta que dure esta crisis, para que estos niños tengan garantizado de algún modo su comida. Enrique Piñero es el secretario general del Partido Andalucista Marbella San Pedro. Quiero hacerle una pregunta generalizada. ¿Tiene espacio político suficiente en Marbella San Pedro el Partido Andalucista? ¿Busca su espacio? Yo estoy convencido de que lo tenemos. En un pasado el Partido Andalucista tuvo una gran fuerza aquí en Marbella. Todos sabemos que por distintas causas y razones y de los dirigentes que hubo en el pasado, pues se perdió el gran apoyo. Pero sí que hay espacio, porque en las últimas convocatorias electorales y concretamente en las últimas autonómicas hubo un colchón de votos bastante importante del Partido Andalucista aquí en Marbella, y si tenemos en cuenta que desde el año 2006 no había habido ningún tipo de... ¿No había representación? No había representación ninguna, no lo representaba nadie y demás, y a pesar de eso ha habido un número importante de votos. Estamos convencidos de que son votos fieles y que esos votos son recuperables, teniendo en cuenta que las personas que hemos cogido las riendas del partido ahora mismo somos personas serias, honestas, trabajadoras y con responsabilidad. José Antonio Iranzo es secretario de organización del Partido Andalucista y también candidato a estas próximas elecciones europeas. Como secretario de organización Partido Andalucista Marbella San Pedro, la misma pregunta que le hacía Enrique. El secretario de organización tiene una función, es organizar el partido y tirar para adelante, como dice el programa, para adelante, ¿no? ¿Cómo ve las perspectivas, José Antonio Iranzo, del Partido Andalucista en Marbella San Pedro? Bueno, de forma inmediata lo que tenemos a tiro de piedra son el próximo domingo. La verdad es que estamos muy ilusionados, porque efectivamente, como bien decía Enrique, pues efectivamente en Marbella siempre ha habido una presencia importante del Partido Andalucista, que desgraciadamente, como ha apuntado Enrique, pues bueno, pues se hundió, se vino a pique por determinadas actuaciones personales, ¿no? En este caso, como también ha apuntado Enrique, pues la verdad que efectivamente, digamos, somos gente nueva, gente que estamos poniendo muchísima ilusión. Estamos convencidos y por ello estamos trabajando de que el Partido Andalucista tiene evidentemente un lugar importante dentro del mapa, del panorama político de Marbella y lógicamente en otros ámbitos, pero en el caso de Marbella igualmente. Nosotros estamos muy esperanzados, la verdad que en la calle estamos detectando cierto movimiento y estamos confiados de que realmente eso se traduzca en votos a nuestro favor el próximo 25 de mayo. Enrique, como candidato al Parlamento Europeo por la provincia de Málaga, bueno, aunque la circunscripción es todo el país, pero por la provincia eres uno de los candidatos, ¿no? Sí. ¿Qué puede aportar el Partido Andalucista en unas elecciones europeas donde cada vez este país depende más de Europa? Bueno, el Partido Andalucista puede aportar mucho en Europa. De hecho, si miramos la situación actual de Andalucía y de otros partidos políticos, pues podemos ver que realmente en Europa hasta ahora no ha habido una voz propia andaluza que defienda Andalucía como merece Andalucía, como Andalucía. Hay que recordar que Andalucía es una región que tiene más de 8 millones de habitantes y que en la Unión Europea hay hasta 14 países con menos habitantes que nuestra comunidad, que nuestra tierra, Andalucía. Entonces, no es justo que haya países con menos habitantes que nuestra región, Andalucía, y que puedan determinar
las necesidades que tiene y puedan pelear por ellas dentro del Parlamento Europeo. Entonces, nosotros lo que aspiramos y lo que queremos es conseguir tener una voz propia con la que podamos defender Andalucía especialmente, porque es que, además de la importancia que tiene Andalucía, es la necesidad que tenemos de que haya una voz nuestra propia que defienda nuestros intereses. Hay que recordar que las cifras de paro más altas las tenemos en Andalucía. Y, por desgracia. Por desgracia. Todo esto viene derivado también de las decisiones que se toman en Europa. En Europa se toman la mayoría de las decisiones y después, cuando se reparten los fondos, los recursos y lo demás, pues nosotros pensamos que no está repartido equitativamente y que las personas que representan en Europa a otros partidos políticos españoles que están representados en Europa no representan Andalucía como debe ser. Vamos, sin ir más lejos, pues hemos podido ver cómo representante parlamentario europeo de Izquierda Unida, Willy Meyer, votó en contra del acuerdo de pesca y no tuvo en cuenta que la flota pesquera de Cádiz, de Barbate concretamente, estaba amarrada. Dependía de ese acuerdo, ¿no? Dependía de ese acuerdo. Tenemos que defender todas estas cuestiones. Hay una cifra de paro, estamos en el 36% de paro. Somos los últimos de Europa. Y si nos basamos en el paro juvenil, estamos alrededor del 60%. Esas cifras son unas cifras que son ya insoportables y para nosotros es nuestro caballo de batalla. Y una de las propuestas que llevaremos al Parlamento Europeo cuando estemos allí representados, pues será que haya un plan de empleo específico para Andalucía y además, y concretamente, que un plan de empleo que recoja el 1% del PIB de la Unión Europea para regiones de Europa que tengan su paro por encima del 25%. Y, como es habitual, nosotros estamos por encima y defenderemos eso a toda costa por el bien de todos los andaluces. Otra de las cuestiones que se diluyen en estas próximas elecciones es el tema de la abstención. ¿Le preocupa al Partido Andalucista que la gente no vote? Por supuesto que sí, claro que nos preocupa. Nosotros desde el primer momento lo hemos tenido claro y así se lo hacemos llegar a todos quienes nos escuchan, que es muy importante ir a votar, que con no ir a votar no se soluciona nada, no se castiga a nadie. Si no se va a votar, lo único que hacemos es seguir dejando todo en manos de quienes lo tienen ahora mismo, del bipartidismo actual que ha implantado en España. Y aquí hay otras opciones políticas, hay otros partidos políticos. Llevamos ya muchos años de democracia, donde en un momento determinado ha gobernado uno, en otros otro, pero siempre han sido los dos, PP y PSOE. Y en España existen otras fuerzas políticas con capacidad para tomar las riendas y para hacer propuestas y para llevar otras cosas adelante. Así que yo desde aquí animo a la gente a que no se quede en casa, que vaya y vote, que es muy importante votar, porque de eso depende. José Antonio, antes mencionaba Enrique el tema del bipartidismo. ¿Podría haber otra forma de gobernar, no solo nuestra Andalucía, sino también el resto de España, si el bipartidismo, digamos, terminara? ¿Y sería positivo, en tu opinión? Bueno, yo entiendo que sí. Es decir, la verdad que el bipartidismo tiene la verdad que en España, pues bueno, la alternancia que está habiendo en el poder y casi generalizado, salvando... Y ahora tú, mañana yo, ¿no? Ahora tú, salvando raras excepciones, incluso a niveles regionales, ¿no? Es decir, salvando raras excepciones, la alternancia es evidente. Indiscutiblemente yo creo que inyectaría a la vida política, inyectaría un ambiente distinto. Es decir, el que haya con facilidad, el que se consiga con facilidad las mayorías absolutas que se están consiguiendo, sin dependencia ninguna, sin tener que pactar con otros partidos o con otra forma de ver la realidad,
la realidad es evidente. Lo que pasa que a mí, yo si me permite, dadas las circunstancias, sobre todo porque lo que tenemos y lo que me interesa como representante del partido andalucista y de cara a las próximas elecciones, a mí lo que me gustaría destacar en el caso de la necesidad o la utilidad del voto andaluz y del voto del partido andalucista en estas próximas elecciones es la falta de carga, la falta de hipoteca que tenemos nosotros, ¿no? Para que nos entendamos. Es decir, es indiscutible que la gran variante, la gran aportación que puede hacer el partido andalucista, la que podemos hacer los andalucistas en un Parlamento Europeo, es el hecho de que nosotros, cuando estemos en Europa, cuando Pilar Tábora esté en Europa, va a defender, como han hecho anteriores representantes andalucistas, única y exclusivamente los intereses de Andalucía. Con solidaridad, desde luego somos integradores, no perdemos los papeles, pero indiscutiblemente mirando las necesidades y la especificidad de andaluza. Es absolutamente indiscutible que las características del paro andaluz, de la producción andaluza, de la deslocalización andaluza, hay una serie de factores en la economía andaluza que hacen que Andalucía necesite una solución específica. Y desgraciadamente, a la experiencia me remito, desgraciadamente ni el PSOE en Sevilla, ni el PP ahora en Madrid, ni antes cuando estuvo el PSOE, han sido capaces de sacar a Andalucía del pozo en el que estamos metidos. De ahí la reflexión que hago es muy fácil. Hace falta una fuerza política. Por cierto, hay una en Andalucía que es Izquierda Unida que ha colaborado que está colaborando con la situación. Digamos, hace falta una fuerza política en Andalucía, en España y desde luego en Europa, con acento, como decimos nosotros, con acento andaluz y sin hipoteca, sin carga y pensando única y exclusivamente en Andalucía y en sus problemas y en sus soluciones. En estas próximas elecciones europeas, pues se va a dilucidar ni más ni menos la presidencia del próximo Ejecutivo en Europa y por eso tiene su importancia. Hasta ahora, la elección era a través del dedo, ¿eh? Hoy, afortunadamente, a través de estas elecciones van a ser los diputados los que lo eligen. Esos diputados van a marcar, según las tendencias, las políticas a ejecutar concretamente en el futuro en Europa, en su conjunto. Hasta ahora es la austeridad la que manda. ¿Qué piensa el Partido Andalucista de este tema? ¿La política de austeridad o del miedo, del decir no gaste tal y cual, o la política de abrir campo para que se muevan, digamos, los sectores, la riqueza, etcétera, que se creen puestos de trabajo, etcétera, etcétera? Bueno, el Partido Andalucista sobre esto es evidente y tenemos claras las cosas y sabemos que hay mucho gasto, que no se puede soportar mucho el gasto y que la austeridad es muy importante. Pero la austeridad no debe pasar por recortar en medidas sociales ni ningún tipo de cosa. Nosotros apostamos por limitar los sueldos en los organismos públicos, los representantes políticos, desde los locales hasta los europeos. Ahí hay una cantidad muy importante donde se podría recortar y donde podríamos limitar el techo de gasto sin penalizar las medidas sociales que son necesarias para seguir estando en un estado de bienestar, que es lo que estamos perdiendo actualmente. La provincia de Málaga, a la cual representáis, sí, tanto José Antonio como Enrique Piñero, aparte de otros candidatos que habrán, ¿no? Sí, tenemos otros en la provincia, sí, Isabel Barriga, 7, ¿no? De Ronda, tenemos un compañero también de Mijas que ahora mismo no recuerdo. Están representadas todas las comarcas, ¿no? Sí, más o menos están representadas todas las comarcas. Bien. ¿Qué significa para el total de la comunidad de Andalucía la provincia de Málaga para el Partido Andalucista? El Partido Andalucista tiene bastante claro que la provincia de Málaga es importantísima para que el partido siga creciendo y
y se asiente definitivamente en Andalucía. El partido está muy fuerte en Sevilla, está muy fuerte en Cádiz, en la provincia de Málaga hay distintos sitios donde está fuerte, como en La Sarquía, en Ronda, y claro, evidentemente hay una apuesta muy importante con nosotros aquí en la costa, porque aquí el partido andalucista tuvo mucha fuerza y es predecible que se vuelva a recuperar. Nosotros estamos trabajando para ello y es la prioridad actual del partido andalucista en un futuro inmediato volver a recuperar todo el peso que tuvo el partido aquí en la costa y sobre todo en Marbella. La costa, que es donde se concentra el mayor número de habitantes, a excepción de Málaga, capital, ¿no? Es una apuesta, es un reto importante que cae en vuestros hombros, digamos, ¿no? Hombre, es evidente que Málaga y la Costa del Sol tiene una importancia, sobre todo en los aspectos económicos, a nivel nacional andaluz impresionante, digamos, cae por su propio peso. En el caso de Marbella, somos todos conscientes que Marbella es, si Málaga es el motor económico de Andalucía, pues podemos concretar o coincidir todos que Marbella hace lo propio con la provincia, ¿no? Es decir, que está claro, de ahí la importancia. Yo, hablando de economía, me gustaría remitirme un poquillo al tema, a la pregunta anterior tuya con Enrique. Es decir, el partido andalucista tiene muy claro de que hay cuestiones económicas y fiscales en Europa que hay que resolver. Hay cuestiones pendientes como establecer una fiscalidad a nivel europeo. No hay una fiscalidad generalizada, ¿no? Cada nación tiene hay lagunas, lagunas tales como... Eso es un problema, ¿verdad? Es un gran problema. En lagunas tales como que un Estado miembro sea casi un paraíso fiscal, me refiero a Luxemburgo, y que el cabeza, digamos, visible de Europa pues sea precisamente de allí. Es decir, hay una serie de cuestiones que distan mucho de dar una buena imagen. Pero, por seguir la línea, yo creo que es fundamental el tema de establecer una fiscalidad, digamos, igual para todos los Estados miembros, el tema del Banco Europeo, digamos, que realmente tenga presencia en fiscalizar y en políticas económicas que se han visto que no, son tendencias y presiones de los grandes, Alemania, Francia y este tipo de cosas. Está clarísimo que en el caso andaluz es fundamental, porque hay determinadas cuestiones. Yo me refería ayer hablando con alguien en otro medio en concreto, de que algo tan simple como que la renovación de una póliza de crédito para una pequeña empresa en un banco español, si te la renuevan... Bueno, eso te iba a decir. Si te la renuevan... ¿Qué banco es el que abre eso? Si te la renuevan en estas circunstancias... Eso es otro de los temas que Europa... Me voy a referir a ello. Si te la renuevan, aquí te la renuevan al 7, al 8 o al 9%. Cuando en Alemania, por ejemplo, pues se quedan un 2 o en un 3. Es decir, si ambas empresas beneficiadas por ese crédito bancario se dedican a producir lo mismo, es evidente que la puesta en escena del producto que fabrica la empresa española va a ser más caro en competencia. Le costará más trabajo exportar o vender. Todo ello cuando el partido andalucista defiende clarísimamente, nítidamente, fuerte y claro de que basta ya de ayudar a los bancos, es decir, hay que ayudar a las personas. Es decir, el partido andalucista propone una apuesta por la ayuda a las personas, a las pequeñas empresas, a la empresa. Porque los bancos, de luego, digamos, es evidente de que a lo mejor hacía falta un ajuste en el mercado. Pero es que se ha cargado el ajuste a costa del crédito y a costa de la liquidez, por cierto, con nuestro propio dinero. Ya, no, y además lo triste de todo esto es que siempre hay avisos de navegantes que dicen: los créditos para la pequeña y mediana empresa están a punto de salir, pero siempre dicen lo mismo. Pero no es una realidad, desgraciadamente. No, y si te pasas por la puerta de los bancos, ves, esta es tu casa, autónomo. No, y después, si me permite, hay una cosa, porque se oyen voces que seguro que llevan razón, tienen más información que nosotros, seguro que llevan razón, pero indiscutiblemente la posible mejora que no se ve o cuesta trabajo verla por algún sitio, desde luego es en la macroeconomía. Claro, las grandes cifras, las empresas del IBEX, digamos, los bancos, pero la economía familiar, las pequeñas empresas,
¿Cuántas han cerrado? Si alardeamos de que se han creado en Marbella no sé cuántos cientos de empresas, pero ¿y las que han cerrado? Y las que sin cerrar, es decir, que no cuentan en el registro mercantil como disueltas y resulta que están cerradas de oficio porque le han obligado a cerrar el negocio o por... Pues no pueden tirar, no pueden tirar, así de claro. Y hay que tener en cuenta que las pymes y autónomos son los que crean el mayor número de puestos de trabajo. Yo no sé si estará en torno al 70% en España. Sí, sí. O sea que, No, que pero es escucha, una... que perdona, en Marbella, quitando 4, 5, 10 empresas, vaya, Son un grupito pequeño, la inmensa mayoría son autónomos y pymes. Claro. O somos, digamos. ¿De ¿De verdad? dónde Sí, está la base, digamos, económica de nuestra ciudad? El tejido económico de nuestra ciudad es el que ha dicho José Antonio, y en general en Andalucía y en España son las pymes y los autónomos. Y ahí es donde tiene que estar dirigidos esos créditos, esas ayudas y esas medidas que favorezcan la creación de empleo o que la puedan seguir manteniendo, porque el empleo lo crean, pero si después no tienen las ayudas necesarias, pues lamentablemente se van deteriorando y se van perdiendo puestos de trabajo. ¿Y qué piensa el Partido Andalucista de estas tristes actuaciones del tema de los ERE, el tema de los acuerdos estos de las políticas de empleo que han habido verdaderas estafas relacionadas con este tema? Bueno, pues pensamos que esto es inadmisible, esto no se puede tolerar, es intolerante, que hay una corrupción tal dentro del mundo político que es lo que está produciendo la desafección política. Y hay que empezar por depurar responsabilidades, pero hay que depurarlas y hay que ser rápidos con eso y eliminar estas cosas. No se puede tolerar que se hablen de las cifras multimillonarias que se habla de la cantidad de dinero que con los ERE han desaparecido o con los cursos de formación. Y cada día aparecen nuevos políticos y eso provoca que en la calle pues las personas que dicen todos los políticos son iguales, pues no, todos los políticos no son iguales. Hay políticos honrados y hay políticos que no son honrados. Y entonces lo que tenemos que luchar es para que la honradez impere por encima de la corrupción y que se queden los honrados y los válidos y hay que empezar a terminar con esto, porque si de las cifras que se han hablado se hubiesen destinado al donde debieran haber ido destinadas, probablemente las cifras de paro no serían tan importantes en Andalucía, pues porque aquí hay recursos, hay mucho poder, pero si no contamos con esos recursos económicos necesarios para poder favorecer, como hemos dicho anteriormente, pymes, autónomos, etcétera, pues entonces poco vamos a avanzar. Entonces nosotros pensamos que hay que ser duro con estos políticos corruptos y hay que acabar con ellos. Es que es muy fácil, sí. El que la haga, la pague. Así de claro. Sí, pero si eso pasa, si pasa a todos los niveles, pues tiene que pasar también con los políticos. Es muy fácil. Y de luego, como dice Enrique, de una forma rápida, de buscar una manera de que esto no se convierta. Llevamos hablando de los Gürtel, ¿desde cuándo llevamos hablando de los Gürtel y de ese tipo de cosas? Es decir, bueno, pues una cosa rápida, oye, que se demuestre y ya está, digamos con presunción de inocencia, evidentemente, pero el que la haga la pague y ya está, se acabó. José Antonio, después hablaré con Enrique. ¿Qué le diría a la audiencia, dirigirte a la audiencia para el por qué votar al Partido Andalucista en estas próximas elecciones al Parlamento Europeo? Yo es que casi me tengo que repetir, porque realmente yo creo que es la base. Yo creo que la persona, el ciudadano, el votante que deposite el voto en el Partido Andalucista no se va a equivocar en las cuestiones que hemos planteado. El Andalucista es un partido que no tiene hipotecas, que no tiene cargas políticas ni con otros territorios, ni de compensar a otros compañeros de otros territorios ni de otros estados. Nosotros, nuestro único objetivo y nuestro único fin y nuestra única misión es objetivizar la realidad andaluza y luchar por ella.
He comentado antes que Andalucía tiene unos problemas muy concretos y necesita soluciones muy concretas. Y eso a los partidos grandes, a los partidos tradicionales, al PSOE, al PP y el apéndice de Izquierda Unida en Andalucía, hasta ahora no lo han hecho. Y yo lo que le pediría es una oportunidad para el Partido Andalucista, que confíen en nosotros, porque lo vamos a hacer bien. Enrique, tu tiempo, ¿cómo convencería a la audiencia para el próximo domingo? Primero, lo importante que es votar, ¿eh? Eso ya lo has comentado, ¿no? Pero ¿cómo convencería para que su voto se deposite para el Partido Andalucista en estas próximas elecciones? Bueno, pues yo decirle a quien nos escucha que porque el Partido Andalucista lo componemos andaluces y andaluzas, que somos la única lista que se presenta al Parlamento Europeo que está compuesta solo por andaluces y andaluzas, que somos en realidad quienes sabemos, quienes conocemos nuestras necesidades, nuestras inquietudes, las necesidades, que lo que nos pasa a nosotros en nuestra tierra, en Andalucía. ¿Quién mejor que nosotros para saber lo que precisamos y cómo podemos solucionarlo? Esto, si lo trasladamos a una economía familiar, un ejemplo que pongo algunas veces, tú en tu casa sabes cuáles son los problemas, Claro, no sabes qué es lo que necesitas, el vecino y arreglarlo. quién mejor que tú para arreglarlo. Pues los problemas de Andalucía tenemos que arreglarlos los andaluces. Ya le hemos dado la alternativa a otros grupos políticos y ahora mismo estamos en la situación en la que estamos, y nosotros pensamos que es el momento de que apuesten por nosotros, de que el domingo vayan a votar, que depositen su confianza en nosotros, y como ha dicho mi compañero José Antonio, seguro que no les vamos a defraudar, y nosotros sabemos muy bien qué es lo que necesita Andalucía y cómo solucionarlo. Bien, para antes el programa que semanalmente les ofrecemos, donde el Partido Andalucista expresa su opinión a todos ustedes. Semana a semana, como decíamos al principio, estaremos con todos ustedes para saber cómo trabaja la gente del Partido Andalucista. José Antonio Iranzo, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y a Enrique Piñero, muchas gracias y suerte. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Las gracias a todos ustedes por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima semana.